Radio Emisión, la radio de la evangelización. A Jesús por la Reina. Les hacemos una cordial invitación cada primer sábado de cada mes a las 4 de la tarde en la corte de Goshen. Hombres, varones, jóvenes, nos reunimos para rezar el Santo Rosario y hacer la súplica que Nuestra Señora nos hizo en Fátima, rezar el rosario todos los días. Si supiéramos el verdadero valor del rosario, no pararíamos de rezarlo y muchos males se irían de nuestros hogares. 4 de la tarde en la corte de Goshen, Rosario de varones, caballeros del Rosario. A Jesús por la Reina. Gracias por darnos a María. Ella es estrella que nos guía. Gracias por cada... Radio Emisión, informándonos en comunidad y compartiendo nuestra fe. Por el trigo y la vid que provienen de ti, oh Señor, queremos darte gracias. Por el vino y el pan que tu mano nos da, oh Señor, queremos darte gracias. Vino y pan convertirás por amor, en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está, recibimos la Santa Comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía. Hoy podemos creer por amor y por fe que tú estás presente en cuerpo y alma, y venimos a ti para poder recibir el milagro que tú nos regalas. Vino y pan convertirás por amor, en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está, recibimos la Santa Comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía. Te queremos pedir que nos llenes de ti, que tu Espíritu nos guíe siempre, que podamos vivir en tu gracia sin fin. Tú eres el pastor y nos proteges. Vino y pan convertirás por amor, en tu cuerpo y en tu sangre, Señor. Cristo mismo se nos da, su presencia viva está, recibimos la Santa Comunión. Eucaristía, la gracia del Señor se derrama, el pan que es fortaleza del alma, es Cristo en sacramento de amor. Eucaristía, Jesús hoy nos invita a su mesa. Quien coma de él tendrá vida eterna. Es Cristo a quien recibimos hoy. Eucaristía, 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 Eucaristía. Hola, ¿qué tal, amigos? Los invito para que sigan sintonizando Radio Emisión, la radio de la evangelización.
Bendecida tarde, hermanos en Cristo. Ya estamos aquí de regreso nuevamente en la hora de Dios. Hoy sábado 5 de abril. El tema que trataremos la tarde de hoy, Eucaristía, sacramento de amor, con nuestro invitado, el padre Wilson Corso, como ya muchos han de saber. Vamos a poner esta cámara. Andamos reconfigurando todo y la verdad es que a veces es difícil de recordarse de todas las cosas que hacemos, pero ya estamos aquí de regreso nuevamente en la hora de Dios, hermanos en Cristo. Bendecida tarde de este sábado 5 de abril del 2025, ya casi estamos a medio año. Dios mío, cómo se pasa el tiempo. Y bueno, aquí está el padre Wilson. A ver si se aparece bien. Padre, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos nuevamente en la hora de Dios. Bienvenido a este programa de Radio Emisión, padre. Muy bien, muchas gracias una vez más. Gracias por invitarme a participar aquí de su programa. Gracias por permitirnos pues transmitir la palabra de Dios y sobre todo el mensaje de Dios. Gracias por todos los que día a día pues de alguna manera nos ayudan para seguir transmitiendo la buena nueva del Señor, ¿no? Sí, padre. Antes de continuar, padre, ¿qué le parece si nos acompaña con una oración? Claro para que iniciar sí, este programa, con por mucho favor. gusto. Vamos a orar, a colocarnos en la presencia del Señor, porque Él es el dueño de nuestra vida y el que de alguna manera siempre nos va guiando todo el tiempo, y sin Él pues no somos nada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias una vez más, aquí reunidos, por este nuevo día de vida que nos regala. Gracias, Señor, por darnos hoy la oportunidad de compartir tu santa palabra, tu sagrada Eucaristía. Gracias, Señor, por iluminarnos con tu palabra, con tu sabiduría. Gracias por permitirnos compartir cada día más en la naturaleza, la creación que tú, Señor, hiciste para nosotros. Gracias por todos los que cada día te siguen, los que te buscan, por todos los que tienen hambre de ti, Señor. Te pedimos que en este día, Señor, podamos estar cada vez más unidos como un solo cuerpo, tu cuerpo santo, Señor, que nos dejaste en la Santa Iglesia. Ilumínanos con tu luz de tu palabra. Guíanos, Señor, bajo tu verdad, para que viviendo fielmente en tu verdad, seamos verdaderos testigos de tu presencia entre nosotros. Gracias por nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, ella que siempre nos acompaña, nos protege, que nos cuida y la que nos ayuda a llegar hacia ti, Señor Jesús. Guíanos, Señor, y bendícenos esta tarde y protégenos siempre con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias nuevamente, Padre, por estar con nosotros, acompañándonos en la hora de Dios. Hoy también, por supuesto, 5 de abril, la iglesia celebra o recuerda más bien a San Vicente Ferrer, patrono de los trabajadores de la construcción y orfanatos hispanos. Es el santoral, el santo del día que hoy la iglesia recuerda. Y Padre, ya estamos... mañana ya iniciamos es el quinto domingo de Cuaresma, y vaya que se ha ido pronto este tiempo. ¿Cómo usted le preguntamos un momento que cómo se siente en su comunidad? Ya lleva un año. Ya más de un año. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Sí, más de un año ya. Ya más de un año. Ya. Sí, Padre. No, pues muy bien, gracias a Dios. Tengo una buena oportunidad de compartir con la comunidad, de crecer con la comunidad, Sí. y pues de ir guiando también a nuestra comunidad hacia Dios. Gracias a Dios, ha sido una experiencia muy buena Sí, y sí. pues una comunidad muy buena también. Gracias a Dios. Claro que sí, Padre. El Padre Wilson, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, ya lo acaba de decir, hace un poquito ya más de un año.
y se siente cómodo, se siente a gusto. Por lo que he escuchado de los hermanos, pues también están de verdad muy, muy contentos y eh, el padre Wilson tiene una manera de predicar muy, muy buena, muy Directa. certera, muy... por Ya. supuesto, hay hermanos que de repente por ahí pueden incomodarse, pero cuando se predica la verdad, pues también Sí. hay gente que se incomoda, ¿verdad? Pues ayer lo leíamos precisamente en el libro de la sabiduría, ¿no? El Sí, capítulo 2 del libro de sabiduría lo leíamos en la misa de ayer, en que les predicaba sobre ello, ¿no? Cómo esto estaba 200 años antes de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Es cuando se escribe el libro de la sabiduría, más o menos, aproximadamente. sí, Y como ayer ya decían, bueno, vamos a colocarle una trampa al justo, ¿no? Porque sus palabras nos incomodan, ¿no? Y sí, nos dicen lo que, pues, nuestras verdades, ¿no? A veces dicen por ahí, ¿no? sí, Entonces vamos a colocarle una trampa porque se ha convertido en em, como en una barrera para nuestras vidas. Y además, pues se hace llamar hijo de Dios y dice que tiene a Dios como padre. Pues vamos a ver si es cierto y pues vamos a ponerle sus propias trampas para que caiga y así quitarlo del camino, ¿no? sí, Pero el motivo por lo que de alguna manera buscaban ya 200 años atrás, que hacen alusión a la venida del Señor Jesucristo, y luego cuando Él viene, pues es precisamente lo que sucede, ¿no? Lo quitan del camino, lo crucifican, ya estamos próximos a celebrar el Viernes Santo, que es el día en que sí, conmemoramos em, la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Y el motivo principal fue por eso, o sea, por predicar la verdad, por anunciar la verdad, ¿no? sí, Y lo tacharon de blasfemo, por hacerse llamar hijo de Dios, ¿no? Pero en realidad, Él es el Hijo de Dios, era Dios en la persona del Hijo. Pero eso incomodó a muchos, incomodó a las ideas de muchos, o ideologías de muchos, las políticas de muchos, los intereses de muchos, y entonces pues no, hay que quitarlo del camino. Entonces siempre en todo lado, y en la iglesia en general, donde se predique la verdad, siempre pues va a haber críticas positivas y críticas negativas, ¿no? claro, claro. Pero esa es la iglesia. Y Esa es tenemos la- que estar preparados para todo, ¿no? Pero no por eso tenemos que dejar de predicar la verdad. Se tiene que predicar, por ejemplo, he dicho, la verdad siempre tiene que predicar con respeto. Pero no Sí. por faltar respeto dejar de predicar la verdad, ¿no? Claro que sí. Entonces es muy, pero muy importante. Yo creo que todos los sacerdotes y todos los predicadores, en general todos los predicadores cristianos, debemos de enfocarnos en ello, ¿no? De predicar pues lo que es la doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios. Porque si Sí. no, pues, o sea, no estaríamos haciendo el trabajo que se nos ha encomendado. Pues, yo pienso que es nuestra tarea y tenemos que hacerlo. A muchos, vuelvo a repito, pueda que nos guste, a otros no nos va a gustar mucho, pero no se trata de dar gusto a uno, dar gusto a otro. Se trata de predicar lo que el Señor nos dijo y nos mandó a predicar. Y es lo que muchas veces nos comparte usted, padre, es Ya. nuestra responsabilidad, Sí, ¿verdad? claro, porque muchos se van a ir al cielo por nuestra predicación, o muchos se van al infierno por nuestra predicación. Entonces, Claro. de eso depende, o sea, también es nuestra responsabilidad. Y dice el Señor en el profeta Ezequiel, no estoy seguro, el capítulo 3 del profeta Ezequiel, dice, si tu hermano se condena por tu culpa, dice, yo le voy a pedir cuentas a ti por la condenación de tu hermano. Entonces es nuestra responsabilidad, no solamente nuestra salvación, sino la salvación del otro. Entonces, es nuestro deber. Y hablando de la salvación, padre Ujú. Wilson, el mismo Jesucristo instituyó la Eucaristía y es de lo cual usted nos va a hablar, Eucaristía, sacramento de amor. Sacramento de padre. amor. Bueno, le di ese título, pero vamos a hablar en general de En muchas general, cosas claro, más, ¿no? claro que sí, por supuesto. Quería hablar hoy más directamente, bueno, sí, la Eucaristía, porque es lo que se instituye el día Jueves Santo, pero quería enfocarme Sí. precisamente en la celebración del Jueves Santo. Sí, Ya estamos próximos a celebrar el Triduo Pascual, ya 2 semanas, y se llega a la Semana Santa. Aquí no sé si es el Spring Break para esa semana, o esta semana el Spring Break. la verdad es que soy muy malo para esas No estoy vacaciones. seguro, pero bueno, en Latinoamérica, en muchos lugares de Latinoamérica, Semana Santa sí es una semana de descanso, ¿no? Una semana de vacaciones en las instituciones académicas. Cierto, cierto. Incluso en muchos trabajos, trabajan hasta el miércoles y ya toda la otra mitad de semana la tienen ya libre. Libre. Ajá. Entonces, se ha tomado esta semana ya como una semana de descanso o como una semana de vacaciones y no como una Semana Santa. O sea,
nosotros le damos el nombre correcto, Semana Santa. ¿Es Semana Santa Sí. o Semana de O vacaciones? semana de padre? vacaciones, sí. Entonces, y muy en especial, o sea, hay muchos católicos, y aquí hablo directamente para los católicos, porque Sí, a los demás, pues, no. También, claro, les puede llegar el mensaje, claro que sí, y es bien llegado. sí, sí. Pero los católicos, la mayoría le dan toda la importancia que no se debe demeritar al Viernes Santo. O sea, toda la atención de la Semana Santa, o sea, como que se redujera la Semana Santa a un solo día, el Viernes Santo, que es un día grandísimo. Es el día en que el Señor perdonó nuestros pecados en la cruz. Murió en la cruz, sufrió la pasión y la muerte, la muerte más atroz que pudo sufrir una persona, que fue la muerte de la cruz, para perdonarnos. O sea, es un día grandísimo. Por eso se llama Viernes Santo. Pero la Semana Santa no es solamente el Viernes Santo. Por eso la iglesia celebra el Tríodo Pascual, que va desde el jueves hasta el sábado, hasta el domingo, ya Sí. con la fiesta de la resurrección. Jueves, viernes y sábado. Entonces, nos quedamos en el Viernes Santo y dejamos por fuera el jueves y el sábado. O sea, 2 días grandísimos, o sea, tan importantes como el viernes. Sí, Entonces, por eso quería hoy hablar del jueves un poquito, porque es el día que tenemos más descuidado. Y Correcto. vuelvo, repito, los católicos, o sea, le damos toda la atención al Viernes Santo, pero el jueves, que es tan importante, que es tan grande, y hubo acontecimientos tan grandes que sucedieron el Jueves Santo, ahorita lo vamos a leer en la palabra de Dios, como que no los pasamos así, desapercibidos, cuando es algo importantísimo. Y entre ellos, ese gran acontecimiento, pues tenemos la institución de la Sagrada Eucaristía y la institución del sacramento del sacerdocio. Son 2 sacramentos que el Señor instituyó el mismo día. ¿Por qué el Señor los instituye el mismo día? Porque el uno depende del otro. claro. No puede haber Eucaristía sin sacerdote, ni puede haber sacerdote sin Eucaristía. Sí, correcto. O sea, estamos hablando ya del sacerdote del Nuevo Testamento, ya el sacerdote cristiano. Entonces, por eso el Señor los instituye el mismo día, en el mismo momento. En el momento de la última cena, instituye estos 2 sacramentos grandísimos, que es, o sea, el de la Eucaristía es el sacramento más grande que tenemos de todos los 7 sacramentos. Todos son importantes, porque todos los instituyó el Señor. Pero el sacramento más importante entre los 7, rescatando uno, el sacramento de la Eucaristía. Porque es el que de alguna manera nos va guiando y nos va llevando para ir ganando, ir obteniendo la salvación eterna y la vida eterna. Y como todos sabemos, ya este año estamos celebrando el año de jubilar de la esperanza, Sí, el año santo, los 2025 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se llama año santo, año jubilar. Cada 25 años se celebra el año jubilar. Y el Papa Francisco le ha dado este año el título de año santo de la esperanza. Y para un cristiano, nuestra esperanza está en la vida eterna, en la resurrección, la vida eterna. Esa es nuestra única esperanza, no hay otra. Por eso San Pablo dice, cuando lleguemos ahí ya la esperanza se acaba y la fe se acaba. Pero esa esperanza está de alguna manera cementada o fortalecida en la Eucaristía. El Señor nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. O sea, es la esperanza que el Señor nos deja a todos, que es resucitar con Él y vivir con Él en el cielo. Y para eso, pues nos dejó el alimento para el camino, el viaticum, o sea, la Sagrada Eucaristía, para alimentarnos, para tener fuerza, así como el pueblo de Israel se alimentó con maná en el desierto durante los 40 años por el desierto. Nosotros nos alimentamos con el nuevo maná, que es la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y es como vamos caminando, nos vamos alimentando, nos vamos fortaleciendo y caminando hacia la tierra prometida, que es la Nueva Jerusalén, el reino de los cielos, ¿no? correcto. Por eso la Eucaristía, vuelvo y repito, se instituye el Jueves Santo, junto con el sacramento del sacerdocio. Entonces, la mayoría de católicos no tenemos claro eso, o simplemente no le damos la importancia o el interés, o sea, de estos sacramentos y de este día. Y por eso la mayoría de católicos no celebramos el Jueves Santo. ¿No? La mayoría, o sea, podemos ver aquí, no sé, ya en todos lados prácticamente,
podemos ver, por ejemplo, los templos y afuera de los templos el Viernes Santo repleto, porque incluso los Viernes Santos tienen que hacerse afuera las ceremonias en muchos lugares, el Vía Crucis, porque es una cantidad de gente que participa y gracias a Dios que todavía al menos el Viernes Santo, pero el Jueves Santo no se llenan los templos. No se llenan, o sea, es la realidad, o sea, es una minoría. En cada parroquia yo creo que ni siquiera el 10% celebra el Jueves Santo. ¿Qué pasa? O sea, entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra esperanza? Es en el Señor, claro que sí, pero es que nosotros los católicos tenemos bien claro, y si no lo tenemos debemos de tenerlo bien claro, que el Señor está realmente presente en la Sagrada Eucaristía. No es ni un mito, ni es un símbolo, ni es una historia. Es una realidad. Es una realidad. El Señor nos dejó y dice, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Entonces, Él se queda en la Sagrada Eucaristía. Y lo sabemos plenamente. Y por ejemplo, ahorita lo vamos a leer aquí en el Evangelio de Mateo. Vamos a leer aquí el Evangelio de Mateo. Tanto en los 4 evangelios se encuentra, pero vamos a leer aquí del Evangelio de Mateo lo que nos habla acerca del Jueves Santo. Dice, mientras comían, estamos en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, en el versículo 26 en adelante. Dice, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí. Pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle, aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrá negado 3 veces. Pedro insistió, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos aseguraban lo mismo. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Tomó consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Y les dijo, siento una tristeza de muerte, quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar la tierra, con su cara oró así, Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y le dijo a Pedro, ¿de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo? Estén despiertos y recen, para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, el traidor está a punto de llegar.
palabra del Señor. Ok, leí este texto completo porque hay que leerlo completo. Claro, para entender el contexto. Para entender el contexto. ¿Por qué? Porque todo este texto que leí ahorita es lo que se da el Jueves Santo. O sea, a eso lo leemos en la Pasión del viernes y lo leemos en la Pasión del Domingo de Ramos. Pero en realidad esto acontece o se da en la noche del Jueves Santo. O sea, esto sucede el jueves. Por eso es un Jueves Santo, es un jueves solemne donde la iglesia nos invita para que nos unamos en oración. Y la mejor manera de unirnos en oración es a través de la Sagrada Eucaristía, porque es el día en que el Señor instituye el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Entonces, hay muchos puntos que debemos de rescatar y tener en cuenta, que a veces, como que vuelvo, repito, los pasamos por encima y así como a la carrera, leemos el Evangelio y la Pasión el viernes y el domingo de Ramos, pero en realidad no captamos lo que estamos leyendo. Y a veces asistimos a la misa para escuchar la Pasión, el Viernes Santo para escuchar la Pasión, y les decía estos días en la misa de la semana, a veces vamos como a presenciar un show, un espectáculo, pero no es eso, es un hecho real. Y la Eucaristía es un hecho real que se actualiza todo el tiempo, es una actualización de este acontecimiento. Entonces vemos el Jueves Santo que después de que el Señor instituye la Sagrada Eucaristía, que es cuando dice tomen y coman, tomen y beban, dice, cantaron los himnos que acostumbran a cantar los judíos en aquel tiempo. Dice, y luego de ahí salieron al monte de los olivos o al Getsemaní. Dice, ya era de noche, o sea, ya empieza a jugar un papel importante la oscuridad, la noche, ¿no? Recordemos que la palabra de Dios señala la noche como el poder de las tinieblas, el poder del diablo, es lo que significa la noche. Por eso el Evangelio dice, salieron de noche después de cenar, ya siendo de noche, salen al monte de los olivos, o sea, ya de alguna manera están siendo envueltos por el poder de las tinieblas, que era el tiempo preciso o el poder oportuno del diablo. O sea, es el momento oportuno y el momento más preciso en el que el diablo de alguna manera ya estaba mostrando en su mentira y en su engaño, estaba mostrando su triunfo. Pero en realidad no era su triunfo, era su derrota. Sí. Pero él, como todo el tiempo, siempre nos quiere ver que él está triunfando. Aunque sea todo lo contrario, pero ahí ya empieza a decir, bueno, que ese es mi momento, es mi oportunidad, es mi hora, por eso la noche. Y vemos cómo en esa hora suceden muchas cosas. Entonces, el Señor dice, toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, que eran los hijos de Zebedeo, y lo lleva consigo hasta un poco más cerca que él, a donde él iba a orar. Dice, y es aquí donde el Señor comienza a vivir ya su pasión. Es uno de los momentos más duros del Señor. O sea, son casi parecidos, por llamarlo de alguna manera, similares al momento de la cruz. Era tanto el dolor del Señor que se le reventaron las venas. O sea, humanamente fue tanto ese dolor que empieza a sudar sangre. O sea, se le revientan las venas del dolor, del desespero, de saber lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay una serie de acontecimientos. Primero, saber que él esa noche va a ser tomado prisionero y de ahí ya pues sigue su pasión y sigue su crucifixión. Entonces, ya es el anticipo de lo que va a acontecer. Entonces, es el dolor, el desespero, saber que su hora, como dice él mismo, su hora ha llegado. Es el poder de las tinieblas y su hora ha llegado. Pero viene el otro dolor, que es sentirse abandonado. O sea, y yo pienso que humanamente, para una persona, pienso que es el dolor más grande. Por ejemplo, cuando una persona está enferma, por decirlo así, más que el dolor de la enfermedad, que a veces son enfermedades terribles y con dolores muy fuertes, pero que más que el dolor de la enfermedad es sentir el dolor del abandono de los que supuestamente amaban, o te amaban, ¿no? O te querían. Sí. Es algo bien importante. Por eso dicen que en la cárcel y en la enfermedad es donde se conocen a los amigos, ¿no?
Correcto, sí. O sea, y el Señor sentirá, bueno, ¿cuántos, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, cuando Él hace la multiplicación de los panes, y luego cada milagro que Él hace, ¿cuántos miles y miles de personas lo seguían? La misma, lo celebramos el Domingo de Ramos, la misma entrada a Jerusalén. Esto estamos hablando de algunos meses atrás, antes de la Pasión. Pero eran miles y miles de personas que gritaban, y eso lo vamos a leer el Domingo de Ramos, bendito el que viene en el nombre del Señor, viva el Rey, ¿no? O sea, y todo el alboroto y la algarabía que hubo ahí, miles de personas. Y luego allí en el Monte de los Olivos, como digo, porque ahí comienza su pasión, se encuentra solo, completamente solo, tanto que dice, Padre, si es posible, apártame este trago, esta copa. O sea, porque es sentir el abandono completo. Algunos biblistas, no está propiamente, digámoslo, estipulado, comprobado, pero algunos biblistas dicen que en ese momento es donde el Señor sufre una de las tentaciones más grandes de su vida. O sea, cuando Él, allí abandonado, solo, orando, por un lado, viviendo ese sufrimiento, y por otro lado, el diablo, Satanás, hablándole al oído. O sea, tonto. ¿Para qué va a morir? ¿Qué ganancia vas a sacar ahí? Vea, sus amigos te abandonaron. Sus mismos apóstoles te traicionaron, te entregaron. ¿Crees que vale la pena morir por ellos? O sea, es donde viene el dolor del Señor. Algunos biblistas dicen eso, ¿no? Es donde viene el dolor del Señor, o sea, el sentir, bueno, abandonado, pero a la vez la presión de, bueno, voy a morir por estos desagradecidos. Voy a morir por alguien que no vale la pena. Es el dolor del Señor, o sea, de alguna manera, viviendo otra de las tentaciones del diablo. Recordemos que cuando leemos las tentaciones, comenzando la Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma lo leímos, dice, después de que el Señor vence la tercera tentación, que le dice, aléjate de mí, Satanás, dice, el diablo se alejó esperando la oportunidad. O sea, él se alejó, pero dice, voy a tener otra oportunidad. Y entonces dice, esta es la oportunidad, la que él estuvo esperando después de la primera de las tentaciones que tuvo en el desierto. Ahora, esta es la oportunidad que estaba esperando, una vez más, para volver aquí. Porque el diablo siempre va a buscar el ser más oportunista. Va a buscar la oportunidad para decir, aquí es el momento donde te va a agarrar. Cuando está pasando por la dificultad, aquí te voy a agarrar. Y bueno, este es el momento en el que está sufriendo, porque ya sabe que vas a morir. Entonces, hay que, otra vez, hacer la lucha para ver si evitamos que no muera. ¿Sí? Porque el demonio no le convenía que el Señor muriera. Porque él sabía que con su muerte el diablo iba a ser derrotado. Pero si el Señor no moría, de alguna manera él iba a triunfar. Entonces, por eso es la lucha, que no muera, no acepte la muerte. Tanto que el Señor dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, por eso los biblistas dicen que es una de las tentaciones, ¿no? Es decir, querer renunciar. Correcto. A lo que le esperaba. Sí. Pero finalmente dice, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Estaba al borde de... ¿Sí? Con eso nos demuestra que Jesús era un verdadero humano, ¿verdad? Claro, él tenía las dos naturalezas. Era verdadero hombre y verdadero Dios. Por supuesto. Sí, entonces, en la parte humana, él sufre como hombre. Claro. Él sufre como hombre. Sí. Él sabía lo que le esperaba, pero sufre como hombre porque es la parte humana. Sí. Entonces, ese es uno de los dolores. Y esto pasa, vuelvo a repito, esto pasa el jueves. El jueves santo. Entonces, ¿qué pasa? Dice, vuelve de hacer oración y encuentra a sus amigos, a sus discípulos, a los que más confiaba, porque fue a los que invitó, a los tres que siempre llevaba con él, a los que no sé cuántas más cosas le enseñaría en privado, a ellos tres, los encuentra durmiendo. Sí. O sea, él reventándose las venas de dolor, de sufrimiento, y los apóstoles durmiendo. O sea, muy frescos. ¿No? Cuando uno se pone a pensar, dice, bueno, aquí hay una enseñanza grande, ¿no? O sea, ¿cómo el Señor
es abandonado completamente. O sea, por el ser humano. O sea, Dios lo envía, Él viene, cumple su misión, pero el ser humano lo abandona. Y eso nos pasa hoy día a los católicos. Por eso quería hablar del Jueves Santo. Porque es lo que sigue pasando. Esto en el Jueves Santo, que es cuando instituimos el sacramento, cuando vivimos la institución del sacramento de la Eucaristía, que es donde el Señor está realmente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad, los cristianos lo abandonamos. O sea, no estamos con Él. En realidad no estamos con Él. Estamos en todas las actividades que sean posibles, menos en la Sagrada Eucaristía. Lo abandonamos. Eso es lo que pasó en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Tanto que el Señor le llama la atención. No pueden velar conmigo ni una hora. ¿Cuánto dura la misa? Normalmente dura una hora. Una hora en sí, un poquito menos, un poquito más, pero en realidad es una hora lo que dura la Eucaristía. Y es la pregunta que el Señor dice, no pueden velar conmigo ni una hora. O sea, tan, digamos, desagradecidos somos y tan indiferentes, porque ya sería indiferencia, a la presencia del Señor, que nos quedamos dormidos. O sea, no somos capaces de acompañarlo una sola hora. Está en el Santísimo Sacramento, igual cuando lo exponemos en el altar, y que el jueves se expone el Santísimo Sacramento, precisamente. Nos cuesta mucho estar una hora frente al Santísimo Sacramento. O sea, hay gente que sí, pasa mucho más tiempo, claro que sí, pero estamos hablando del total de la comunidad. ¿Cuántos hacen adoración al Santísimo Sacramento? Yo creo que ni el 1%. Ni el 1% hacen adoración. Por ejemplo, aquí en Nuestra Señora de Guadalupe, para no hablar de otros lados, hay algunas parroquias que son más activas, otras que son menos. Pero aquí en Nuestra Señora de Guadalupe, ¿cuántos son los que hacen adoración en el Santísimo Sacramento? Yo creo que no llega, si acaso el 1% por ahí, 2%. Se expone todos los días, de martes a viernes se expone el Santísimo. Cuando yo expongo el Santísimo me acompaña una persona, máxima 2, cada día. El viernes igual, ya después llegan el grupito de adoradores que llegan a hacer su oración, pero son los únicos. Este sábado, esta noche, tenemos adoración nocturna. O sea, ¿cuántos vienen a la adoración? O sea, vemos el grupito de los mismos, de siempre, que en realidad es un grupo pequeñito. Ha ido creciendo, claro que ha ido creciendo, pero es un grupo pequeñito. En comparación al tamaño de la comunidad, es un grupo relativamente pequeño. O sea, creo que el Señor no puede velar conmigo ni una hora. ¿Por qué se da esto? Yo aquí lo he dicho muchas veces y en las homilías, los que me han seguido por Radio Misión y por Nuestra Señora de Guadalupe, por la página de Facebook, de pronto me han escuchado muchas veces. Todavía no tenemos claro lo que significa la Sagrada Eucaristía. Lo que es la Sagrada Eucaristía. Todavía no lo tenemos claro. Y la mayoría de católicos todavía no tenemos claro lo que es la Sagrada Eucaristía. O sea, todavía no nos convencemos. Habrá un motivo, no sé cuál será, pero todavía no nos convencemos. Y esto lo estamos hablando a nivel mundial, o sea, de iglesia universal, sí, en el mundo. Aquí todavía hay muchos que todavía aman la Eucaristía, y en Latinoamérica todavía hay muchos. Pero la mayoría va a misa por costumbre. Y eso es lo más triste. Que muchos, hablemos del 99%, 98% de los católicos, vamos a misa el domingo por costumbre. Pero no vamos a misa por fe o con fe. Por amor. Mucho menos por amor. Mucho menos. Si no vamos por fe, mucho menos por amor. Sí, claro. Vamos por costumbre. Y cuando es el sacramento de los sacramentos, que en realidad nos está otorgando y nos está dando la vida eterna. Es que no hay otra cosa, otro sacramento o cosa o persona, nada que en sí, por sí mismo, nos dé la vida eterna. No lo hay. Es la Eucaristía. Pero todavía no podemos como convencernos de ello. No creemos en el Señor. En realidad no creemos en el Señor. Nos falta más formación de pronto espiritual
Y formación académica también, porque va de la mano todo junto, porque si no caemos en un fanatismo nada más, pero no tenemos claro lo que estamos haciendo. Y entonces vuelvo a lo mismo, vamos cuando hay show, pero cuando no hay show, pues ya es muy aburrido, ya ni para qué voy. O sea, no, tenemos que ir porque estamos convencidos de lo que significa la celebración, de lo que significa el sacramento, que es la actualización. No es un memorial como un recordatorio. No, es una actualización. O sea, se da el mismo momento que se dio aquí en el Getsemaní. Lo que pasó ahí se está dando en la Sagrada Eucaristía y lo que pasa en las cruces. Y todo el camino del Calvario. O sea, es una actualización del jueves y viernes santo, como tal, y domingo, resurrección, porque es toda una actualización que se da en una sola Eucaristía. Por eso decía el padre Loren, Jorge Loren. pero eso lo dijo porque lo escuchó de otros santos. Claro, claro. En una sola Eucaristía que se celebra, una sola, se le da más gloria a Dios que todos los santos y los ángeles, incluyendo a la Santísima Virgen María, en el cielo. O sea, en una sola Eucaristía se le da más gloria a Dios que todos los ángeles y los santos, incluyendo a la Virgen María, en el cielo. O sea, es algo... Es grande. Es algo grandísimo. Pero nos falta todavía la fe. La fe. Se ha preguntado, padre, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ha caído el relativismo, ha hecho mucho daño, que ahora todo es relativo, si me sirve es bueno, si no me sirve no es bueno. Sí. El secularismo ha hecho mucho daño en cuanto a la parte del ateísmo. O sea, si no lo puedo experimentar y no lo puedo ver por medio de la ciencia, entonces ya no, aunque la curiosidad está comprobado y comprobado por medio de la ciencia, Claro. entonces, y de la técnica, entonces, pero si no lo veo, o sea, como así, con manzanita, entonces ya no lo creo, ¿no? Pero también pienso que ha hecho mucho daño el protestantismo, ha hecho mucho daño, en el sentido de que se ha alejado, han retirado a la gente de lo que es la vivencia de los sacramentos. Sí. Entonces, se ha caído en una vida muy light, de que Dios es amor, Dios es misericordia, y yo ya no necesito hacer nada porque ya tengo el camino derecho al cielo, ¿no? Ya el Señor murió por mí y ya no necesito yo hacer nada, ¿no? Entonces, no. Si ahora se va así, el Señor no se ha tomado el tiempo de dejarnos estos sacramentos como Él los dejó y como lo leímos ahorita. Y lo encontramos en los 4 evangelios. Porque es algo importante. El tomarse su tiempo, palabra por palabra, el explicar, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y luego la orden que le da a los apóstoles, hagan esto siempre en memoria mía. O sea, esto lo tienen que hacer todo el tiempo. Y Pablo dice, cada vez que comemos y bebemos, estamos recordando la muerte y resurrección del Señor hasta que venga, ¿no? O sea, Pablo deja claro en la primera carta a los Corintios, él deja en alto el sacramento de la Eucaristía, y él no fue de los apóstoles que compartió la última cena con el Señor, pero fue uno de los que lo vivió y lo enseñó. Tal como el Señor dice, tal como el Señor. Yo les transmití lo mismo que yo recibí del Señor. O sea, tal como el Señor lo dejó. O sea, vivir y celebrar el sacramento de la Eucaristía a plenitud. Y en el capítulo 10, por ejemplo, de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, Pablo dice, entrar en comunión con el altar de Cristo es entrar en comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, es estar unido a Él. Y así como entrar en comunión con el altar de los demonios es estar en comunión con los demonios. O sea, es formar un solo cuerpo, un solo ser, tanto con el uno como con el otro. O sea, Pablo quiere dejarnos bien claro esa explicación de que el momento que celebramos la Eucaristía, en que tomamos la sangre de Cristo, comemos el cuerpo de Cristo, dice, estamos siendo uno con el Señor, porque entramos en plena comunión con Él. Y esto Pablo lo hace para rechazar toda la brujería que había en aquel tiempo, decía, que hacían ritos y sacrificios a los demonios o a los ídolos. Dice, están entrando en comunión con ellos. Y así como entra en comunión
cuando se une en la mesa de Cristo. Entra en plena comunión también. Va a ser un solo cuerpo. Entonces, Pablo deja claro que es ser uno con el Señor. Y es entrar en comunión con Él, pero es ser uno en Él. ¿Por qué? Porque Él se nos da en su totalidad. Es su cuerpo, es su carne, dice el Señor, en el Evangelio de San Juan capítulo 6. Es el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, Él no dijo, se parece o lo dejo para que me recuerden ahí cuando se les dé la gana. No, es verdadero. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y igual para volver al tema que teníamos, ¿no? Sí. O sea, todo esto sucede el Jueves Santo. Claro que, o sea, ¿por qué los católicos no celebramos el Jueves Santo? Es la pregunta. Las iglesias, aquí en Estados Unidos, para la mitad llegan por ahí, Parcialmente llenos. parcialmente llenas. Y es una sola celebración. Entonces, deberían de estar completamente llenas. Porque, por ejemplo, si el domingo hay 3, 4 celebraciones, 5 celebraciones en algunas parroquias, y en cada misa está lleno el domingo, el jueves es una sola, Al año. y luego todavía es en la tarde, o sea, no hay excusa de Ajá. que están trabajando, porque es en la tarde, porque la mayoría se celebra a las 6 de la tarde. Sí. La misa de la última cena, el Señor, el jueves, y no se alcanza a llenar. No se alcanza a llenar. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde está nuestra fe de católicos? ¿Dónde está nuestra fe de cristianos? O sea, ¿qué significa para mí la Eucaristía? Es un día grandísimo, súper grande, de los días más grandes, por eso son los 3 días santos, son unidos los 3 días. Y le damos importancia al viernes, sí, Si no porque existiera- ya vamos al sábado y el sábado volvemos otra vez abajo. Sí. El sábado, igual, una sola ceremonia, incluso peor todavía, porque donde hay 2 comunidades, anglo-hispana, nada más se celebra una sola. Porque el sábado santo nada más está permitido celebrar una sola misa de vigilia. Y no se llena. No se llenan en algunos lugares no se llenan los templos. O sea, ¿por qué? Si es una noche tan sagrada que es la vigilia de la resurrección, que es el día más grande y solemne Glorioso. de toda nuestra vida cristiana, es la fiesta más importante de todas las fiestas cristianas. Y ahora no la celebramos en la vigilia. Vamos el domingo, y eso algunos. Pero el sábado no celebran la vigilia cuando es algo tan grande, que es ese acontecimiento, es esperar, por eso se llama vigilia, es estar en vela, atentos, en oración. Como dice el Señor, volvemos aquí al capítulo 26 de San Mateo y 24 de San Lucas y 14 de San Marcos. O sea, no somos capaces de velar una hora en la noche. No nos mantenemos en oración una hora. Velen, dice el Señor, velen y estén atentos, despierten, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. O sea, rapidito cambiamos de parecer o de opinión. Viene la tentación, viene el miedo, viene la confusión, y ahí te veo. Terminaba aquí diciendo ahí donde terminó leyendo, lo dejaron solo. El momento que llegaron a prenderlo, que Judas lo entrega, todos lo abandonaron. En ese momento, si ya estaba solo de por sí, en la oración, en el momento en que lo aprenden, todos salieron corriendo. Todos. O sea, mientras que las cosas están bien, tan bonitas, ahí estoy. Pero viene la dificultad y ya, ahí salgo corriendo. O sea, la pregunta es, entonces, ¿dónde está mi fe? Mi fe como cristiano, mi fe como creyente, mi fe como católico, ¿dónde está? Si la primera dificultad que viene, patitas, ¿por dónde te veo? Salgo corriendo. Entonces, ¿cuál es mi fe? Y es lo que volvemos al comienzo de la pregunta que me hizo, al comienzo de la plática. Es lo que nos pasa a la mayoría, ¿no? O sea, viene una pequeña crítica, una pequeña rechazo, por lo que tú predicaste, por lo que estás predicando, por lo que estás haciendo, o en el ministerio que estás sirviendo, y ya me voy, salgo corriendo, te abandono. O sea, bueno, ¿esto de qué se trata? ¿A quién le estoy sirviendo?
¿A quién estoy siguiendo? Claro. ¿Dónde está puesta mi fe? Porque nos dice, velen, estén despiertos. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Entonces viene la primera crítica, la primera rechacito y ya, te dejo solito. Ya aquí no quiero seguir, te dejo solo. Como estaba en el Monte de los Olivos. Solo, abandonado, al punto de decir, no han podido velar conmigo ni una hora. Una miserable hora de las 24 horas del día. No tenemos para el Señor. En la semana, y déjela peor, 1 hora a la semana. El domingo. ¿Cuántos se pierden la Sagrada Eucaristía el domingo? Una cantidad de personas. Una cantidad. Yo diría que el 70%. ¿Te acuerdas de las últimas encuestas que han habido? Que practiquen, que vivan activamente su fe, el 30% de los católicos. Estaba hablando de los católicos del mundo. O sea, el 30% practican su fe. Cada año se bautiza un montón, pero que practiquen su fe, el 30%. Entonces, ¿por qué? No nos interesa, no tenemos la esperanza de la vida eterna. Porque de alguna manera es perder esa esperanza. Bueno, porque yo tengo la esperanza de estar en el reino de los cielos con el Señor. Hombre, pues yo camino por el camino que el Señor me dejó para llegar ahí. Y ese camino son los sacramentos. Y en concreto, el sacramento de la Eucaristía. Pero nos falta todavía convencernos. Nos falta convencernos. Entonces, es una tarea grande que tenemos, pero también hay un trabajo muy personal. O sea, es un trabajo muy personal de que yo me tengo que convencer. Porque si tú no te quieres convencer, aunque le presenten todo con peras y manzanas y todo, no lo van a lograr. No lo van a lograr. Nadie te va a hacer cambiar si tú no quieres. Claro. Nadie. Yo creo que no hemos caído a la cuenta, Padre, de que si no hubiera existido el Jueves Santo, no tendríamos ni sacerdote ni misa. ¿No? La Eucaristía. Pues no. Tampoco tendríamos la esperanza que tenemos hoy día, Correcto. que es la esperanza de la vida eterna. Ya, porque es aquí donde se instituye estos 2 sacramentos, el sacerdocio y la Eucaristía. Y si vamos por el lado del sacerdocio, estamos peor. Sí. Estamos peor. En las últimas encuestas que salieron, que del año 21, año 22, creo que la última que se hizo, creo que el año 22. La última que se actualizó, la del 23. O sea, ha subido el número de católicos en el mundo. Ya no tengo el número exacto, cuántos miles de millones son en el mundo, que de nuevos católicos que se han hecho, ha crecido, pero ha disminuido el número de sacerdotes. Entonces, hace un buen número que sube de católicos, pero no tiene sacerdote. La pregunta es, ¿cómo va a alimentarse del pan de vida? ¿Cómo va a alimentarse del cuerpo de Cristo si no es sacerdote? Porque no puede existir un sacramento sin el otro. No puede haber Eucaristía sin sacerdote, ni sacerdote sin Eucaristía. Los dos se dependen el uno del otro. Cualquiera puede predicar la palabra de Dios. Incluso cualquiera puede bautizar. Eso ya lo puede hacer. Pero de ahí en adelante, los demás sacramentos solamente los puede hacer el sacerdote válidamente consagrado o el obispo válidamente consagrado. No hay. Entonces, si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía. Y si no hay Eucaristía, pues estamos perdiendo una gran riqueza, un gran tesoro en nuestra vida. Mira, San Pablo, ese tesoro que llevamos en bandeja de barro, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, Padre, para que nuestros jóvenes o familias, pues todo esto parte desde la familia, ¿verdad? Ahí Claro, es la eso raíz. el sacerdote se va formando desde la familia. Sí, Si no, o sea, hay muchos jóvenes que ya después, por su gusto, pero incluso en contra de la voluntad de la familia. sí, O sea, hay un egoísmo tremendo por parte de la familia de querer impulsar a sus hijos, de querer, de alguna manera, acompañar a sus hijos en la vocación sacerdotal, ¿no? Hay un egoísmo grande que, al contrario, en lugar de motivar, desanima. No, ¿para qué va a ser? ¿Para qué esto? ¿Por qué? Porque
se ha materializado ya hoy día. Entonces, todo gira en relación a lo material. Y si esto no me da dinero, pues que... Claro. Y tengo que matarme, quemarme las pestañas 12 años estudiando para no ganar nada. O sea, entonces se han materializado y de ahí en adelante que, o sea, todo, como lo leíamos el miércoles, el jueves más bien, el jueves, nos hacemos nuestro propio becerro de oro, ¿no? Sí. O sea, Y si supieran, bueno, usted mismo, padre, cuando nos ha compartido su trayectoria desde que usted decidió desde muy joven a emprender esta aventura, ¿verdad? Al servicio del Señor, pues es una aventura maravillosa, ¿no, padre? pues yo no diría aventura, es una vocación. Claro, pero, Sí, o sea, hay momentos en los que de repente dice usted, bueno, ¿qué hago aquí, no? O sea, el Sí, Señor... uno tiene que tener claro. Claro, O claro. sea, uno tiene que, o sea, desde el comienzo uno tiene que tener claro lo que uno va a hacer y lo que uno... O si no, simplemente por el camino se queda. Así Sí, de sencillo. sí, O sea, vuelvo y repito, no es una aventura. Si fuera una aventura sería diferente. Bueno, comienzo, pero si no llego hasta la mitad del camino, pues no pasa nada, ¿no? se hace a un lado. O sea, a un lado y ya, todo arreglado, ¿no? Pero tiene que haber una vocación, tiene que haber algo que tú sientes que lo estás haciendo por un buen propósito, por un buen motivo y por un fin bueno. Sí, Y si no, simplemente no. O sea, tiene que tener claro. Y de ahí la importancia también de la promoción vocacional. Es bien importante, porque es otra parte que de alguna manera también pues, la iglesia ha descuidado esa parte, la promoción vocacional, de un acompañamiento a los jóvenes en ese aspecto, de irlos motivando, pero ir dejando claro o sea, el propósito final, cuál es. sí. Aún, rapidito, ¿aún se hacen esas visitas a las escuelas, padre? Lo que usted nos decía cuando era usted Ya no muy seguido, ya no tanto. Por lo mismo, por lo que se ha secularizado mucho el mundo y los gobiernos se han secularizado, entonces ya es más difícil. ya no permiten. Ya no se permite tanto. Anteriormente, por ejemplo, se hacía oración en las escuelas, en los colegios. Claro. Se oraba. Los colegios, estaba orando en los colegios públicos. Ujú. Se hacía oración. Ya en muchos colegios públicos no está permitido. O sea, no es que no quede, sino que no está permitido porque si no, sancionan el colegio. Claro. O sancionan, o sancionan al maestro o al que... Sí, También por ese lado ha reducido. sí, ha padre. reducido muchísimo. Porque es un ataque fuerte. Es que de alguna Sí. manera es un ataque para frenar Sí. la vida espiritual y de alguna manera frenar la misión de lo que es la Iglesia Católica como tal. Por ese lado. Entonces, han sido muchos los motivos y los obstáculos que se han presentado para ello, ¿no? O sea, desde cuando el masonerismo empezó a entrar fuerte, ahí se comienza a debilitar todo lo demás, ¿no? Porque la misión de los masones es acabar con la Iglesia. Entonces, y mientras que no hayan familias con convicciones propias, con valores propios, porque ya se tiene que trabajar en la familia. Ya no se puede esperar afuera, ni en el colegio, es más, ni siquiera en la iglesia. En la iglesia es lo que puede aplicar un poquito, pero la mayoría de tiempo se pasa con la familia. Y si en la Sí. familia nunca se hace oración, si en la familia nunca se habla de Dios, si en la familia nunca se da gracias por las cosas que nos regala Dios, pues los niños van creciendo, los jóvenes van creciendo y van viendo todo eso y de alguna manera lo van viviendo. Y cuando llegan a grandes, pues les es indiferente todo. Completamente indiferentes. Es una, ¿cómo dijera la palabra? Ahorita la palabra. Bueno, usted sí me acuerda digo. Pero es algo admirable encontrarse uno hoy tantos jóvenes que no tienen ni la más remota idea de lo que es la fe. Y estamos hablando de jóvenes que van cada domingo a misa. O sea, yo digo, porque yo platico seguido con muchos de ellos, ¿no? Y no tienen ni la más remota idea de lo que están haciendo, de lo que están viendo, de lo que es una Eucaristía. No tienen ni la más remota idea. Van porque los papás los llevan, yo creo que obligados, no sé, pero no tienen ni idea de lo que es la Eucaristía, de lo que es la fe, ni idea. Yo puedo usar esa palabra, y la voy a usar con todo respeto, pero están completamente analfabetos en ese aspecto. Completamente analfabetos. Ignorancia. Ignorancia, pero total. Y estamos hablando de jóvenes
que los ve uno cada domingo en misa. Pero que pone a platicar y no tienen ni la más remota idea de lo que es la fe y de lo que es la celebración de la Eucaristía. Es admirable, uno no lo creyera, pero así es. Yo cuando les doy pláticas aquí a los papás de los niños de primera comunión y confirmación, no tienen ni idea de lo que pasa en una Eucaristía. Y es ya mucho tiempo yendo a la iglesia. Y sus hijos están preparando para hacer un sacramento que no tienen ni idea qué es. Ahí eso es lo triste. Eso es lo triste. Preocupante. Preocupante porque son niños que no tienen ni idea, terminan 2 años, 4 años de catecismo, completamente ignorantes. ¿Tirados a la basura, padre? Yo diría que no, porque algo les queda, pero en lo básico, digamos, no en lo básico, en lo central de lo que es los sacramentos, les falta mucho. Tienen conceptos básicos, pero lo central, o sea, un convencimiento, yo lo diría de alguna forma, un convencimiento de lo que es el sacramento y una seguridad de lo que están celebrando, no lo hay. Ni en la primera comunión, ni en la confirmación. No lo hay. O sea, diría uno, bueno, y entonces 4 años, cada 8 días, ¿qué pasó? Y no porque los catequistas les dedican todo el tiempo y todo el esfuerzo, sí. Y yo los admiro mucho a ellos. Pero no hay un interés en la familia. Claro. Es lo que pasa. Y mientras que en la familia no haya un interés, van al catecismo esa hora y en la semana se les olvidó, porque si en el catecismo aprendieron el Padre Nuestro, en la semana no lo rezaron en toda la semana. No oraron en toda la semana. Entonces, se olvidó. Al próximo domingo ya ni se acuerdan. Entonces, sí. No hay un interés en la familia, no hay un compromiso en la familia por la vivencia de la fe, no hay un amor por lo sagrado, no hay un amor por la liturgia, no hay un amor por el sacramento. Vuelvo, repito, se hace por costumbre. Eso es lo más triste, que se celebra un sacramento por costumbre, incluyendo la misa dominical. Va a misa el domingo por costumbre. Y si la música está un poquito floja, ¡uy, qué aburrido! No, qué aburrido, no, ese coro, qué aburrido. A mí me lo digo porque me lo dijeron, y me dijeron, aquí extrañar de Guadalupe, yo no voy tan lejos, me dijeron, aquí extrañar de Guadalupe. O sea, sí. O sea, tuve que explicarle, es que no es una discoteca. Claro. O sea, es música sacra. Sí. Música que nos tiene que llevar a iluminar nuestro espíritu, sí, y a fortalecer nuestro espíritu. Esa es la finalidad de la música en el coro. Sí, claro. O sea, no es para divertirnos, ni para que no nos durmamos. O sea, no. La música tiene un propósito, el coro tiene un propósito, la música tiene un propósito dentro de la Sagrada Eucaristía. Pero como estamos acostumbrados al ruido y volvemos a lo mismo, ya de alguna manera nos protestantizamos, que se hace puro show de música y bandas y orquestas, y entonces si ya no hay eso, pues si ya no estoy saltando y ya no estoy brincando, entonces ya no lo estoy viviendo. No, es que nosotros tenemos que abrir el corazón para vivir esas cosas sagradas. O sea, y estar convencido de lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, en la Eucaristía hay muchos momentos de silencio, en los que solamente tú tienes esa interacción directa con Dios. Eres tú, claro, con el Señor. Sí. No importa ni siquiera el que está al lado, eres tú con el Señor en ese momento. Pero venimos por compromiso, por un cumplimiento. Sí. y por un temor. Que si no voy a misa el domingo, me voy para el infierno. Yo estoy seguro que si tú no vas a misa el domingo, no vas a ir para el infierno, pero muchos van a misa por ese temor. Sí. ¿Que se comete un pecado grave? Sí, se comete un pecado mortal. Eso no se puede tampoco negar. El no celebrar la misa el domingo, se comete un pecado mortal. Y entonces muchos van a la misa por no cometer el pecado, pero de alguna manera, si no lo están viviendo, se está cometiendo ese pecado, porque no lo están viviendo. Van por espíritu, cuerpo presente, pero espíritu por allá que no andará. No lo aprovechamos al máximo. Entonces, y es lo que nos ha pasado a los católicos. Y es lo que de alguna manera, pues, los sacerdotes tenemos que esforzarnos un poquito más y predicar un poquito más. Yo pienso que de ahí se basa también la predicación. Porque es que nosotros los sacerdotes queremos celebrar la misa en media hora. Pues qué fácil. Para uno como sacerdote, pues media hora, ya terminó, ya descansó, pues qué bueno. Sí. Pero si una persona que apenas se está formando, ¿cómo la voy a ayudar? ¿Cómo la voy a ayudar? Si yo sé que esa persona después de misa, yo no lo veo uno en la iglesia. No lo veo uno porque es la realidad. Entonces, ¿cómo lo voy a formar?
pues tengo que aprovechar el momento de que yo tengo ahí para darle una pequeña información, una pequeña formación espiritual y también de alguna forma de conocimiento de lo que es la liturgia a través de la palabra de Dios. Sí. Porque nos explica la palabra de Dios, que es la base, nos lo leíamos el miércoles, el jueves directamente, o sea, el conocimiento lo tenemos en la palabra de Dios. Dice, ustedes escrutinan las escrituras tratando de buscar la verdad, dice, que le dio Moisés, dice, pero no creen, dice, ahí está la verdad, dice el Señor. Ahí en las palabras de Dios dice, está la verdad. Pero si no la cree, dice, no sirve de nada. Claro. Entonces, Wow, padre, ¿sabe qué horas son? bueno, se nos está yendo el tiempo, bueno, se está acabando, ok. Wow. Pues la invitación, ¿no? O sea, invitación a que en esta Semana Santa vivamos los 3 días, Sí. porque es un conjunto, es todo junto. No es una liturgia separada cada día. Sí, se celebra por separado, pero es una unidad Sí. los 3 días. Comenzando desde el jueves, que es cuando comienza la pasión del Señor, hasta el domingo, que es la resurrección. Entonces, una invitación para que en todas las parroquias celebremos los 3 días santos. Que si tiene vacaciones en su trabajo, en su escuela, bueno, pues descanse, pero vaya a las liturgias de la iglesia. Sí. Aproveche. Eso es bien importante. En los trabajos, en las escuelas dan estos días porque son días santos. Es para que tú vivas la Semana Santa y no para que te vayas de playa. O sea, hay muchos otros momentos para ir de playa. Muchos otros momentos. Pero Semana Santa es una vez al año nada más. Y nada más son 3 días. Correcto. 3 días que yo pienso que sí, los deberíamos de aprovechar. Sería bien importante porque nos estamos perdiendo la riqueza más grande que tenemos en nuestra vida. Sí, sí, muchísimas gracias. Padre, háblenos sobre el año jubilar que el Papa Francisco... Bueno, yo creo que eso ya todo el mundo ya se ha hablado mucho por muchos medios. Sí. El año, como les dije ahorita, el año jubilar es un año santo que se celebra cada 25 años Ujú. para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso termina el 8 de diciembre, porque ya el año como tal es el 25 de diciembre. Ujú, correcto. Pero creo que termina el 8 de diciembre el año como El tal. año o sea, litúrgico. El año litúrgico. No, el año jubilar, o sea, va hasta el 8 de diciembre. O sea, Ok. ya. Durante este año, la iglesia nos otorga muchos beneficios. ¿Y por qué la iglesia? Porque, bueno, ¿y por qué la iglesia? No, bueno, es que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Es el cuerpo místico visible en la tierra. Y la iglesia tiene todo el poder de Cristo, porque el Señor le dejó todo el poder a la iglesia. Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Y dice, ahora ese poder lo doy yo. O sea, la iglesia Sí. tiene todo el poder. Por eso la iglesia tiene ese poder de otorgar o de quitar. Y durante este año jubilar, la iglesia tiene el poder de darnos el perdón de los pecados en su totalidad, que se llama indulgencia plenaria. ¿Qué es una indulgencia plenaria? Es la remisión total de la pena. Recordemos que cuando nos confesamos, que tenemos el sacramento de la confesión, con el sacramento de la confesión se nos perdona el pecado, pero no se nos perdona la pena. O sea, el pecado se nos perdona. Que si muero ya perdoné ese pecado, no me voy a condenar, porque ya el pecado se me perdonó. Pero tengo una deuda pendiente, que es el reparar ese pecado. O sea, el pecado ya se me perdonó, pero ahora lo tengo que reparar. Entonces, la indulgencia plenaria es el perdón de esa deuda que quedó pendiente. Es lo que indica la indulgencia plenaria. Es el perdón de la deuda que quedó pendiente después de la confesión. O sea, por ejemplo, que yo robé algo. Bueno, el pecado quedó absuelto de que tú robaste. Pero para que quede completamente disuelto, tiene que reparar o tiene que devolver eso que se robó. ¿Sí? Y entonces cuando ya queda completamente disuelto esa pena. Pero hay muchas cosas que no se pueden Echar simplemente para atrás. reparar. Sí, simplemente porque no se puede reparar. Por ejemplo, Claro. no sé si se puede decir aquí, pero lo voy a decir. Por ejemplo, el pecado del aborto es un asesinato o cualquier otro asesinato. Ya quitaste la vida, ya mataste. O sea, estamos hablando de matar, de quitar la vida ya. Un pecado. Un pecado y de lo gravísimo. Entonces, tú te confesaste y se arrepintió porque se arrepintió y estaba arrepentido o arrepentida de ese pecado. Y te confesaste. Y ese pecado le quedó perdonado por la confesión. Pero reparar esa pena no es el que lo encuentre a la vuelta de la esquina. Claro. Entonces, es ahí donde
donde queda esa pena por reparar. Y ahí Entonces, es la donde- indulgencia plenaria lo que hace es eso, reparar esa pena. Pero para eso hay que cumplir con algunos requisitos. No es que Claro. enchila mi otra y ya, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Entonces, para eso, nuestro santuario. Para eso, la Iglesia Universal, directamente por la cabeza principal, que es el Papa, Ujú. instituye el año jubilar y dentro de ello instituye algunos lugares donde se puede ganar esa indulgencia y también los requisitos para ganar esa indulgencia. Sí. Entonces, ya cada obispo en su diócesis implementa esos requisitos. Entonces, Ok. ¿cuáles son los requisitos? Primero, tiene que ser la confesión. Ese es el número uno. Requisito número uno para ganar la indulgencia plenaria es la confesión sacramental. Se tiene que celebrar el sacramento de la confesión sacramental. Ese no se puede Omitir. omitir. Ese es el requisito número uno para ganar la indulgencia plenaria. La confesión sacramental. Luego, después de la confesión sacramental, entonces hay que cumplir otros requisitos más, como celebrar la Sagrada Eucaristía sacramentalmente también, que es requisito importante, y recibir la Sagrada Comunión. O sea, Ok. Eucaristía sacramental, recibiendo la Sagrada Comunión. Luego, dentro de la diócesis, cada obispo dispone de algunos lugares santos para que tú, visitando esos lugares, pueda también ayudar a obtener esa indulgencia plenaria. En este caso, aquí en la diócesis de Forbuén-Saubén, instituyeron, creo que son 9 lugares. Entre ellos está el santuario Nuestra Señora de Guadalupe. Ok. Entonces, para venir ahí. Entonces, al venir a este lugar, ¿qué deben de hacer? Entonces, porque no solamente yo voy al lugar y ya. No, ya en ese lugar que tú visitas, tienes que cumplir con unos requisitos. Por supuesto. Entonces, primero que todo hay que entrar al templo. Sí, claro. Hay que entrar. No es que ya me fui y me quedé en la puerta afuera. No, hay que entrar. Sí. Hay que pasar la puerta. Por eso se llama pasar la puerta santa. Ok, Hay que ok. entrar al lugar. En este caso, hay que entrar al santuario Señora de Guadalupe. Y aquí en este santuario, entonces, sí tiene varias opciones. Vivir la Eucaristía, puede vivir la Eucaristía sacramentalmente. En caso de que no haya Eucaristía, o no es horario de Eucaristía, entonces una hora santa, orar frente al Santísimo Sacramento, ya sea en el tabernáculo que está ahí, o si está expuesto, entonces una hora de adoración. O orar con la liturgia de las horas, una hora de oración de la liturgia de las horas, o una hora en silencio de adoración. También. Ok. Orar también, hay que hacer una oración por el Papa. Oh, por También supuesto. hay que hacer una oración por el Papa. Entonces, son los requisitos que se deben de tener en cuenta. Y algunos más, como está en el Santo Rosario, rezar el credo también, pero ya son complementarios. Claro. Entonces, ya por ejemplo, si tú vienes al santuario, Señor de Guadalupe, pues tiene que entrar al santuario. Si está en la Santa Misa, pues puede vivir la Sagrada Eucaristía. O puede celebrar el sacramento de la confesión ahí también. Ujú. Si no, puede hacer una hora de adoración al Santísimo Sacramento. Ahí. O si no, también una hora de tú hagas su liturgia de sus horas, hagas su oración, lea la palabra de Dios ahí frente al Santísimo. Entonces, hay muchas formas. Pero los requisitos indispensables, la confesión y la Eucaristía. Aquí esto lo puede hacer en su parroquia, donde estás participando. Puedes celebrar la confesión con ese propósito y la Sagrada Eucaristía con ese propósito. Y luego visitar el lugar sagrado. Muy bien, padre. Ya son las 4, ya pasan de las 4. Padre, Bueno, muchísimas gracias por a esta usted por- oportunidad que nos da de compartir esto que necesitamos, ¿verdad? Es bueno, porque sí, bueno, pues siempre que haya la oportunidad, pues para mí es un gusto y es un placer poder siempre explicar la palabra de Dios y compartir la fe, porque para eso, de alguna manera, Dios me llamó a ser sacerdote, ¿no? Para llevar la buena nueva a mi comunidad, a mi rebaño, ¿no? Y le agradecemos muchísimo por la disponibilidad. Y padre, a menos que tenga usted algo más, no sé cuánto tiempo, supongo que ya es el tiempo, ¿verdad? Muchísimas gracias nuevamente, padre, por esta oportunidad que nos da. Y bueno, ya no alcanzamos a saludar a los hermanos que están ahí Bueno, pues acompañándonos. desde aquí los saludamos a todos los que nos están ahí siguiendo. Claro que sí, padre. Y pues sí, como quiera, nos seguimos viendo mañana en la Santa Misa. Pues recordemos que transmite la Sagrada Eucaristía tanto por este canal Radio Misión, ujú. como por la página de Facebook de Nuestra Señora de Guadalupe, Santuario de Cesano. Sí. Pues se está transmitiendo la misa todos los domingos para que también pues, nos acompañen en la Santa Misa. Pero los que vienen aquí alrededor, pues vengan a la Santa Misa directamente Sí. para que reciban la Sagrada Comunión. Muy, pero muy importante. Padre, no, terminamos con una oración. Démosle gracias a Dios por este día que nos regala y sigamos unidos en una sola fe, orando unos por otros, porque todos necesitamos la oración, porque es lo que
nos une y nos hace fuertes cada día. Por eso el Señor nos invita, hay que orar todos los días. Como dice el Señor en San Juan capítulo 17, orar por la unidad para que todos seamos uno, dice el Señor, como tú y yo somos uno. Y ese era el deseo del Señor, que todos estemos unidos en una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo. Entonces démosle gracias a Dios para que cada día estemos más unidos, crezcamos más en santidad, vayamos formándonos más en la oración, pero también conociendo tu santa palabra. Gracias, Señor, por permitirnos hoy compartir tu santa palabra y por permitirnos celebrar tu sagrada Eucaristía. Danos, Señor, la sabiduría, la fuerza, la fortaleza y la fe para seguir llevando con alegría y con amor tu santo evangelio a nuestros hermanos y así ser verdaderos testigos de tu presencia entre nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos los que nos acompañan y sigan disfrutando de esta tarde maravillosa. Muchas gracias, Padre Wilson, por esta oportunidad. Recuerden, hermanos, que pueden ver este programa en el canal de YouTube. Vamos a estar alimentando ya este canal también. Suscríbanse a ese canal. Vamos a estar subiendo las dos charlas que tuvimos con el Padre Wilson respecto a su ministerio. Y ahí está una charla con el Padre Osman. Y bueno, estaremos ya alimentando este canal. Suscríbanse a ese canal de YouTube, Radio Emisión, la radio de la evangelización. Hay buena formación aquí a través de este canal para que no se la pierdan. Es muy importante porque es como de alguna manera vamos creciendo, ¿no? O sea, por supuesto. Valiéndonos de todos los medios que de alguna manera nos llevan a vivir el evangelio. Hay que hacer un buen ruido, Padre. Sí, claro. Sí. Gracias, hermanos en Cristo. Dios le bendiga. Muchas gracias, Padre. Dios le bendiga a ustedes. Muchas gracias por todo. Te seguiré como un cordero, igual que tú yo quiero ser. Como un cordero. Vamos buscando ovejas junto al buen pastor. Vamos buscando ovejas junto al buen pastor. Buscando ovejas que no pueden caminar. Buscando ovejas para sanarlas de su mal. Buscando ovejas, no se cansa el buen pastor. Buscando ovejas y las busca por amor. Vamos todos a buscar A la oveja perdida, Jesús la quiere hallar. para que tenga vida. Se escapó por atrevida Del rebaño del pastor, y ahora sufre malherida. por estar lejos de Dios. Buscando ovejas que no pueden caminar. Buscando ovejas para sanarlas de su mal. Buscando ovejas, no se cansa el buen pastor. Jóvenes, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Estás escuchando Radio Emisión, la radio de la evangelización. Mirad al Señor